¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Tengo la dicha de poder llegar a ustedes gracias a las distintas redes sociales que podrán encontrar en la descripción de este video. Y así sin más, comenzamos con el tema del día de hoy. Finalmente se dio la entrevista que le concediese el reconocido comunicador y periodista independiente de los Estados Unidos, Tucker Carlson, al controvertido mandatario ruso Vladimir Putin. Una entrevista que no estará exenta de polémicas, que no está exenta de polémicas y, como veremos más adelante, las reacciones que ha generado en la opinión pública del resto del mundo, así como también de distintos gobiernos, ha sido bastante elocuente con la manera en cómo se han estado comportando últimamente. Y aquí, por supuesto, no voy a hacer un resumen de la entrevista. En la descripción de este video podrán encontrar el enlace a la entrevista original, ya que aparentemente, y volviendo con el tema de la elocuencia de gobiernos y de personalidades, la entrevista no ha podido ser subida a YouTube, por lo que podrán encontrarla en Rumble, que es el equivalente estadounidense de YouTube. Claro está, para los sectores conservadores. Y claro está, en esta entrevista hay algunas cuestiones puntuales que sí voy a tratar en este video para que ustedes al final lleguen a sus propias conclusiones. La entrevista comenzó de una manera muy diáfana, muy amena. Los saludos de rigor, como corresponden a un mandatario de la categoría de Vladimir Putin. Y en esta entrevista Putin fue muy claro. Las raíces del conflicto entre Rusia y Ucrania no empezaron el 22 de febrero del año 2022, como algunos medios de comunicación han querido señalar, sino que es algo que viene de tiempo. Putin empezó su opinión explicando la historia entre Rusia y Ucrania, cómo ambas han estado íntimamente ligadas por cuestiones idiomáticas, por cuestiones culturales, por cuestiones incluso hasta religiosas, y que por supuesto, según Putin, la idea de una identidad nacional ucraniana no comenzó a surgir sino hasta principios del siglo XX con el apoyo de las autoridades del antiguo imperio austrohúngaro y también con la colaboración de las autoridades del imperio alemán. Todo para intentar socavar al imperio ruso. Claro está, como la identidad entre rusos y ucranianos hubiera sido prácticamente la misma, esta situación no llegó a ser del todo exitosa y sin embargo, cuando la Unión Soviética comenzó a consolidarse en una serie de estados con cierta autonomía pero dependientes de Moscú, se decidió brindarle a Ucrania el estado de República Socialista Federada con capital en Kiev y a la que se le cedieron los territorios orientales, la llamada región del Donbass y también la península de Crimea, para que pudieran consolidarse como su propia entidad jurídica, con autonomía interna, pero dependiendo de Moscú para las cuestiones más importantes. Sin embargo, Putin dejó bien claro que la idea de una Ucrania independiente nunca fue algo real y que tras la disolución de la Unión Soviética en el año 1991, lo que ocurrió fue que se fusionaron tanto las regiones occidentales de Ucrania, que habían pertenecido al antiguo imperio austrohúngaro y una parte había estado en manos rusas, y la parte ruso parlante, que es la de la región del Donbass y también la de la península de Crimea.
En esta entrevista también Putin fue claro de que a pesar de que realmente la identidad ucraniana sería un invento por parte de las autoridades de Kiev con el apoyo de las potencias occidentales, ellos tuvieron que aceptar, porque no tenían de otra, la idea de una Ucrania independiente. Y es lógico, después de la caída de la Unión Soviética, muchos países satélites que habían estado integrados en la Unión Soviética reclamaron su independencia. Sucedió con Estonia, sucedió con Lituania, sucedió con Letonia, países que habían sido aliados de la Unión Soviética como Polonia, Hungría y otros tantos también reclamaron una mayor autonomía o una separación completa ideológica y política de Moscú. Y lo mismo ocurrió con lo que hoy conocemos como Ucrania. Pero sin embargo, cabe destacar que, y esto es algo que pueden analizarlo objetivamente, en las regiones orientales de Ucrania, concretamente la región del Donbass, lo que hoy se conocen como las repúblicas federadas del Donetsk y del Lugansk, la población es filoparlante rusa, se considera rusa y ha sido una población que históricamente ha tenido relevancia política en la historia de Ucrania desde su aparición como entidad jurídica nacional en la década de los 90 hasta el presente. Pero claro está, esto también tendría como repercusión la división entre un sector pro-occidental, que es el que maneja en estos momentos la política en Kiev, y un sector pro-ruso, que dependiendo de su grado tendrá una relación más o menos tirante con Occidente, que se encuentra en la oposición y que encuentra su mayor caudal político en la región rusófila del Donbass. Tucker Carlson le preguntó a Putin si existía alguna posibilidad de negociar entre Ucrania, Rusia y el resto de países occidentales. Y Putin fue muy enfático. Estamos siempre abiertos al diálogo y en efecto, Rusia ha procurado tratar de buscar una salida negociada a este conflicto que empezó en febrero del año 2022, pero que se pueden encontrar sus raíces en el llamado Euromaidán del año 2014, cuando Víctor Yanukovych, que era en ese entonces el presidente de Ucrania, fue destituido por sectores pro-occidentales que estaban a favor de incorporar Ucrania a la Unión Europea. Y el gobierno ruso decidió aceptar esta situación porque entendían que era lo diplomáticamente conveniente. Pero a partir de aquí comenzó un calvario para la población rusoparlante del Donbass, que se vieron víctimas de una persecución étnica sin precedentes en su historia, quizás comparada a la persecución que sufrieron polacos, judíos y otros eslavos cuando Ucrania fue parcialmente ocupada por los nazis en los años 40. Y precisamente bajo este argumento es que Putin ha comenzado el conflicto con Ucrania, con la intención de desnazificar al territorio ucraniano y proteger a los habitantes rusófilos del Donbass, que han sido las víctimas reales de este conflicto y que han pedido el amparo de Rusia precisamente para cuidarse, proteger su identidad, proteger su cultura de los continuos y despiadados ataques de Kiev. Ataques que, por supuesto, se han ido intensificando desde el año 2021, cuando el gobierno de Volodymyr Zelensky, perdonen, es un poco difícil pronunciar estos apellidos de origen eslavo, el gobierno de Volodymyr Zelensky y el gobierno de Joe Biden suscribieron una serie de acuerdos de cooperación militar y
aprovechando el contexto de estos convenios, se hizo un ataque a la población rusoparlante del Donbass que motivaron que finalmente no solamente estos proclamaran su independencia de Kiev, sino que luego se adhiriesen en medio del conflicto a Rusia a través de distintos referéndums que no han sido reconocidos por toda la comunidad internacional. Y en ese sentido, Putin ha sido claro. Ellos han querido buscar una salida negociada a esta situación. De hecho, en abril del 2022, en medio de este conflicto, se reunieron tanto la parte rusa como la parte ucraniana en Minsk, la capital de Bielorrusia, para tratar de resolver esta situación, pero a causa de la ayuda militar de Occidente, todas las negociaciones se han visto paralizadas. El conflicto, como nos hemos ido enterando a través de las redes sociales, y yo me atrevo a decir más a través de las redes sociales que a través de los medios convencionales, se ha mantenido estancado, sin un avance ni por parte de las tropas ucranianas ni por parte de las tropas rusas, pero lo que sí se puede decir es que el gobierno de Kiev no ha logrado recuperar el control sobre la región del Donbass, que es prácticamente rusa, es decir, es un territorio prácticamente perdido. Tucker Carlson le hizo varias preguntas, vuelvo y reitero, les recomiendo que vayan a ver la entrevista, en la descripción de este video aparece el enlace. Y al final de la misma, Putin se despidió mandando un mensaje al mundo occidental de que ellos no han sido totalmente responsables de esta situación, que los gobiernos occidentales, empecinados en mantener su industria armamentística, han sido los que han perpetuado este conflicto innecesariamente y que le están haciendo un daño irremediable a Europa. Prueba de ello es cómo las sanciones que le han aplicado tanto la Unión Europea como los Estados Unidos a Rusia no han afectado en nada la situación interna de ese país. Al contrario, gracias a que Rusia posee un mercado interno muy fuerte y que ha tomado medidas proteccionistas. De hecho, en un próximo video pienso hablar acerca del proteccionismo y cómo esto puede afectar las relaciones comerciales entre distintos países alrededor del globo terráqueo. Gracias a esas medidas proteccionistas, Rusia no solamente ha logrado paliar los efectos de unas sanciones que no han tenido efecto en Rusia, de hecho se puede decir que ni siquiera cosquillas le han hecho, pero sí han perjudicado enormemente a Europa, más que todo en lo que respecta a los oleoductos que proporcionan gas a los países occidentales. Y también cabe destacar que Rusia cuenta con acuerdos comerciales con China, con acuerdos comerciales con otros países que les han permitido paliar su situación de la manera más efectiva y, según me pudo confirmar el propio Carlson en su visita a Moscú, San Petersburgo y otras ciudades rusas, los rusos no están pasando trabajo, al contrario, están viviendo como si en efecto no hubiese una guerra en su país. ¿Cuáles han sido los efectos de esta entrevista? Bueno, Tucker Carlson se ha convertido en la cabeza de turco de los países occidentales. La Unión Europea ha planteado la posibilidad de establecerle un baneo a este comunicador de ideas conservadoras, cabe destacar, para que no pueda entrar al territorio de la Unión Europea, e incluso en Estados Unidos, distintos sectores, entre ellos los llamados neoconservadores, miren ustedes qué chistoso, los neoconservadores que apoyan a Trump pidiendo que a Tucker Carlson se le quite la ciudadanía estadounidense, por lo que consideran un acto de traición a su país. Esto, junto a otras cuestiones que
se han ido planteando a lo largo de mi contenido en las redes sociales demuestran algo que dijo Javier Milei en el foro de Davos. Occidente está en decadencia. Y es que en efecto, cuando una sociedad comienza a perder o a olvidarse de cuáles son sus valores esenciales, comienza a decaer y el solo hecho de que Occidente, que se considera baluarte de la libertad de expresión, esté solicitando censurar a una persona por ir a entrevistar a un mandatario que no les gusta, ya les puede hacer ver el grado de decadencia de esta sociedad. Es una pena, pero hay que decirlo. La entrevista entre Tucker Carlson y Vladimir Putin cumplió su objetivo. Es muy probable que este video también lo vayan a querer censurar en YouTube, por lo que les dejo también en la descripción el enlace a este mismo canal, pero en Rumble, para que puedan ver esta opinión. Les sugiero que también sigan mi contenido ahí, que lo compartan. Suscríbanse a este canal en YouTube para poder ver más contenido. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Chao.